Bueno, os presento hoy lo que sería la última práctica de este curso, de lo que sería la unidad 6. Hemos quedado que de las 4 prácticas que hay en la unidad 6, por el hecho de que solo se pueden hacer 3 de manera virtual, pues serán estas 3 las que hagamos, que son la primera, la segunda y la cuarta. La tercera no he podido hacer un simulador semejante a los que estáis viendo para estas otras 3 y por lo tanto solo se podría realizar si estuviéramos presencialmente en el aula. Entonces, bueno, considero que este curso, con la situación especial en la que estamos viviendo, pues con 3 de las 4 prácticas que se plantean será suficiente. Y ya para el próximo curso en robótica industrial, pues se añadirá esa tercera estación, porque considero importante que sepáis programar todas las estaciones de la célula. La pasaremos al módulo de robótica industrial, igual que también en el módulo S se hará también la estación 5. Al fin y al cabo, ambas estaciones constan de 2 manipuladores que tienen cierta relación, aunque no son robots en sí mismos, pero sí que tienen cierta relación con sistemas robóticos. Son, ya digo, al ser manipuladores, no llega al nivel de robots, pero sí al menos se consideran manipuladores. Bueno, la práctica que se va a plantear es la programación de la estación 4. La estación 4 se denomina estación de transporte y lo que hace es las piezas que supuestamente han sido alimentadas, mecanizadas, verificadas en las 3 estaciones anteriores, en la estación 4 se servirán a distintos palets, a 2 tipos de palets que viajan por 2 cintas. Entonces tenemos aquí, por presentaros la estación, tenemos aquí 3 cintas. Esta sería una de las cintas y estas dos, las otras 2. Esta sería la cinta que transporta las piezas, ¿vale? Y estas serían las cintas que transportan los palets. Aquí los palets son estas figuras que veis aquí, un tanto raras, pero bueno, he considerado la forma de hacer los palets de esta manera, porque al fin y al cabo se trata de objetos que van a ir siendo transportados por la cinta, sujetados, agarrados de algún modo y luego soltados, básicamente. Es decir, no es una estación cuya promoción va a ser relativamente sencilla, porque son 3 cintas que se programarán de manera independiente, además, no van a pertenecer al mismo, no tienen por qué hacerse con el mismo grafe. ¿Vale? En esta, por ejemplo, esta cinta, ¿cuál es la misión de la cinta esta? Pues servir piezas o bien de plástico o bien metálicas al final de la cinta para que supuestamente un manipulador humano o un robot las pueda recoger. ¿Y las pueda recoger para qué? Para situarlas en los palets. Los palets se sirven por aquí, van a ser transportados por esta cinta. El palé en cuestión, vamos a tener el palé 1, que sería de esta cinta, y el palé 2, que sería de esta otra cinta. Cuando lleguen a este nivel, a este punto, que serán detectados por este detector, va a haber aquí 2 topes que actúan a la vez. Estos 2 topes actúan al mismo tiempo tanto para la cinta 1 como para la cinta 2, que los va a sujetar durante un corto espacio de tiempo, o un segundo, segundo y medio no más, suficiente para que este otro cilindro, que serían las garras, garra 2 y garra 1, lo que haga será sujetarlo. Una vez que esté sujeto el palé en cuestión, estas 2 garras sí que funcionan de manera separada, entonces los topes se sueltan. Y luego, supuestamente, cuando ese palé esté lleno, que es un proceso que no hace esta estación, lo hace un operador humano cogiendo las piezas que se sirven aquí y poniéndolas en el palé, o bien un robot, que será lo que hagamos el año que viene, entre otras cosas. El robot cogerá las piezas que hay al final de esta cinta y las servirá aquí. Entonces el robot comunicará mediante la entrada lleno 2 o lleno 1 que el palet está lleno, y entonces el PLC lo que tiene que hacer es soltarlo. Vamos a hacer la prueba para que veáis el funcionamiento como sería. Vamos, ya es el programa, yo ya lo tengo aquí en el TIA Portal, es un programa del curso anterior y tal, bueno, que más o menos es lo mismo. Y está cargado aquí, entonces ya está arrancado. Arranco el simulador y pongo la prueba en marcha manual. Marcha manual, pulso. Y en marcha manual va a ser servir una pieza, servir un palé 2 y servir un palé 1. Básicamente es eso. Entonces, vamos a ver el proceso. Son 3 procesos diferentes, por tanto, y esto es una pista para que hagáis la programación, que lo va a simplificar muchísimo, porque tenéis que hacer en realidad 3 grafes o 3 cadenas dentro del mismo bloque, del mismo
del mismo FB bloque de función del programa, porque veáis aquí un poquito por encima del programa. Este programa tiene pues un único bloque de función, lo veis aquí, ¿eh? Pero dentro de ese bloque de función hay tres cadenas independientes, cada cadena con su etapa inicial. Y por ejemplo, esta cadena, ¿qué es lo que hace? Pues es muy sencillo. Esta cadena, bueno, una vez que doy aquí soltar pieza de plástico, por ejemplo, metálica o lo que sea, lo que hace esta cadena es servir la pieza, ¿vale? Abrir el cilindro barrera y sirve la pieza. Lo voy a poner más despacio para que veáis el proceso de una forma más lenta y podamos describirlo al mismo tiempo. Vamos a poner, por ejemplo, 25, 5 veces más lento. Entonces, bueno, ya está arrancado. Voy a quitar la pieza. Para quitar la pieza, pues porque el proceso termina ahí. Una vez que sirve la pieza, una vez que hay que quitar la pieza, he puesto este botón que es un cilindro que no existe, pero vamos, para quitar la pieza o damos a este botón o simplemente tocamos la pieza y ya está, ya se quita. Vamos a repetir otra vez el proceso. En marcha manual, soltamos pieza. La pieza, cuando llega hasta aquí, el cilindro abre durante un tiempo y cierra para que pase esta pieza, ¿vale? Y llega a este detector. Este detector de aquí, de momento, para este curso no se va a utilizar porque es un detector previo que va a detectar si la pieza es metálica o de plástico. Aquí, bueno, solamente son piezas de plástico, consideremos que son, o piezas metálicas, se van a tratar exactamente igual. ¿De acuerdo? Este detector está aquí porque es un detector inductivo que detectaría primero si la pieza que pasa por aquí es metálica y llega aquí metálica. Pero no es algo que no se considera en este programa, ¿no? Así pues, cuando la pieza de plástico llega al final, lo que hace es activar una salida que será pieza plástico. Esa salida, la tenemos aquí, las salidas, entradas y salidas. Vamos a ver primero la salida en este caso. Esa salida, que sería esta de aquí, ahí pone pieza plástico, aquí lo ha llamado pieza en cinta, simplemente es un aviso que se activa para avisar al usuario humano o al robot, porque esta salida está conectada con el robot, de que hay una pieza en la cinta lista para ser cogida, ¿vale? Por lo tanto, vuestro programa tiene que incluir eso, tiene que incluir el hecho de que cuando llegue una pieza aquí, se abra el cilindro, ojo, llega la pieza aquí, si no hay aquí la pieza, ¿vale? Vamos a ver, voy a repetir otra vez el proceso, esta vez en automático para poder hacer. Pulsamos, soltamos una pieza de plástico. Esa pieza de plástico, porque hay pieza aquí y no hay pieza aquí, el cilindro se abre. Pero si suelto yo una nueva pieza, bueno, aquí la cinta está parada. Pero en cualquier caso, si yo si hubiera aquí una pieza y aquí también, entonces el cilindro no se abriría, ¿vale? Entonces la condición para que el cilindro se abra durante un espacio de tiempo, porque este cilindro no tiene detectores, por lo tanto ahí habrá un espacio de tiempo también de unos 600 milisegundos o 650 aproximadamente, para que abra y cierre, permitirá el paso de una única pieza. Pero permitirá el paso de una única pieza si aquí hay pieza y aquí no la hay, ¿vale? Estos dos detectores que digo yo aquí, detector antes del cilindro y detector al final de pieza, serían estos dos detectores. Los voy a marcar ahora. ¿Vale? A ver. Tenemos estos dos detectores aquí. Este y este. Que son dos detectores capacitivos antes y final, que serían capacitivo de la pieza antes del cilindro de paso, que sería este. Y el otro capacitivo de la pieza después del cilindro de paso, es decir, aquí al final. Entonces, esta cadena es muy sencilla. Al iniciarse se pone en marcha la cinta, luego pasa cuando hay aquí una pieza y aquí no la hay, el cilindro se abre durante 650 milisegundos y continúa el grafed o la cadena hasta que llega aquí al final y detecta este detector. Ahí sería la última etapa y cuando se quita esta pieza es cuando pasaría nuevamente a esa primera etapa, ¿vale? Aquí está en automático y por tanto se sirven piezas continuamente. ¿De acuerdo? Cuando se quita y si está manual ya no se sirve. ¿De acuerdo? Es decir, veis que el proceso este de aquí, de los tres que hay, es muy sencillito.
otra pieza, de marcha, en automático. Se van soltando piezas continuamente. Si yo la quito, la voy a quitar ahora con esto, da igual, ¿eh? Quitarlo con una forma de quitarla de otra. Se van sirviendo piezas continuamente. Es que, lo que decía antes, por ejemplo, aquí este cilindro no se abre a pesar de que detecta pieza, porque aquí ya hay pieza, ¿eh? Entonces, cuando aquí no hay pieza es cuando el cilindro este abre y permite el paso de la pieza. ¿Vale? Y este es el proceso, así de sencillo. Ya digo, termina aquí, quitando la pieza, y empieza aquí. ¿Vale? Es un proceso muy sencillito. Lo único que tiene esta estación que tiene 3 procesos. Este que es el proceso de servir pieza, que consiste en ese, servir una pieza y cuando esté la pieza aquí al final activar una salida, que la salida es esta que os he dicho, pieza en cinta, bueno, se activa esa salida y claro, esa salida se desactiva cuando se inicia el ciclo nuevamente, que sería iniciar otra vez el ciclo, y se quita que es cuando se quita de aquí la pieza, lógicamente. Bien, los otros 2 procesos son idénticos porque son 2 palés que se sirven mediante una cinta al lugar donde se ha de llenar ese palé o se ha de manipular ese palé. Entonces es muy sencillo para el proceso. Vamos a dejarlo en automático para que lo veáis una y otra vez. Soltamos el palé avanza por la pieza, perdón, por la cinta. Cuando el palé detectado, fijaros bien con los topes, cuando el palé detectado los topes se abren para pararlo un momento y cuando está parado la garra se extiende, es esta de aquí, ¿vale? La garra se extiende para sujetarlo. Una vez que el palé está en posición y sujeto, se activa nuevamente otra salida, que es, la hemos llamado llenar palé 2, que sería este. ¿Qué objetivo tiene esta salida? Pues también un objetivo de aviso, igual que el de la pieza en cinta. De manera que, si por ejemplo, aquí tenemos esto, veis que funcionan independientemente. Soltamos una pieza que llega hasta el final, ¿veis? Y hay 2 salidas activadas. Hay una pieza lista para ser servida y un palé listo para ser llenado. Entonces, el usuario, al ver estos 2 avisos, lo que haría sería coger esta pieza y llevarla al palé. Ya digo que esto no es un proceso que se incluye aquí, por lo tanto, eso no se ve. Pero de algún modo son dos salidas de aviso que se sirven para el usuario coja la pieza, sepa que hay una pieza en la final de la cinta y la sirva. O bien que sea un robot, que será lo que hagamos en el próximo curso, ya digo robótica industrial, que reciba estas 2 salidas del autómata como entradas. ¿De acuerdo? De manera que si el robot le llega el aviso de que hay una pieza y le llega un aviso de que hay un palé, coge la pieza y la pone en el palé, sencillamente. Una vez que ha cogido la pieza y la pone en el palé, si se sirve otra, no hay pieza, pues entonces el robot, en este caso el usuario, no hace nada. Pero si se sirve otra, como se activan las 2 salidas, hay una pieza y hay palé, pues el robot o el usuario cogería la pieza y la llevaría al palé. Una vez que el palé esté lleno, porque el palé, claro, tiene una capacidad, en este caso, bueno, pues ya veremos que será de 5 piezas, el curso que viene y tal, pero ahora a nosotros nos interesa. Pero una vez que está lleno, el usuario o el robot, ¿qué es lo que hace? Activar una entrada del autómata, ¿vale? El usuario activaría una entrada del autómata y el robot lo que sería activaría una salida de sí mismo que estaría conectado con esta entrada. La entrada lleno 2. ¿Para qué? Para avisar de algún modo, para avisar al autómata que controla esto de que el palé está lleno y que puede soltarlo. Se suelta levantando esta garra de aquí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues esto tendréis que incluirlo en vuestro propio Graphit, de manera que cuando se active esta entrada, que yo aquí la activaré manualmente, esta entrada lleno 2 sería esta, lleno 2 y lleno 1 las tenemos aquí. Vale. ¿Veis? Lleno 2 y lleno 1 las tenemos aquí. Cuando se active, entonces lo que hace el sistema este es terminar su ciclo de algún modo, porque se termina su ciclo cuando el palé se libera. ¿Cómo se libera el palé? Pues avanzando hasta que deje de ser detectado por el detector este inductivo de aquí.
¿vale? Lo vamos a hacer con el palé 1 también, para que lo veáis, porque es el mismo. Sujeta el tope, la garra suelta, ¿vale? ¿Y cuándo sujeta? Pues cuando es detectado por el detector inductivo. ¿Y cuándo finaliza el ciclo? Pues cuando una vez que yo doy la entrada lleno 1, el detector deja de estar detectando, ¿vale? Por lo tanto, un ciclo manual consiste en un ciclo en cada uno de estos 3 procesos. Voy a repetirlo. Damos un manual, se suelta una pieza de plástico, ¿vale? Solamente una pieza, porque yo la quito de aquí y ya se ha completado ese ciclo manual. Entonces quedaría el ciclo manual de esta cadena. Se suelta el palé 2, como veis el palé 2 queda sujeto, se suelta el palé 1 y que también queda sujeto. Entonces aquí tenemos el ciclo manual que termina cuando terminen estos 3, es decir, termina este proceso. Si yo quito la pieza ahí, termina este proceso se aviso de que está lleno el palé 2, que es soltado, y termina este proceso si yo aviso que está lleno el palé 1 y es soltado. Entonces, en el momento que pasa de aquí, ya finaliza en manual. Este sería el ciclo manual. El ciclo en ciclo continuo, en automático, bueno, pues damos automático y daríamos marcha. Entonces aquí se van a estar sirviendo palet y piezas de manera continua, ¿vale? Palet 2, palet 1, pieza, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se quite una pieza, pues yo suelto aquí otra, cuando se quite una pieza, entra la otra, y así sucesivamente, ¿vale? Según el proceso continuo, tanto este proceso como este proceso como este proceso va continuo, no termina. ¿De acuerdo? Entonces, para que el sistema libere el palé, porque forma parte del proceso este, ya digo, hay que activar lleno 2 o lleno 1, y entonces, una vez que el palé ha dejado de ser detectado por este detector, digamos que el proceso terminaría ahí, ¿vale? Aquí también el proceso terminaría aquí, lo que pasa es que, bueno, sigue porque estamos en proceso continuo, ya digo. Y aquí el proceso termina una vez que quitemos la pieza de ahí, ¿vale? Por última vez voy a mostrar los 3 procesos. Suelto pieza de plástico que llega al final y cuando quitamos la pieza, este proceso termina aquí. Suelto palé 2, que es sujetado, y cuando yo doy lleno 2, este proceso termina aquí. Suelto palé 1, cuando es detectado por el detector inductivo, igual que el 2, se activan los topes durante un corto espacio de tiempo suficiente para que la garra lo sujete, y este así que se queda definitivamente puesto ahí, la garra del palé 1. Y cuando yo activo lleno 1, aviso con la entrada lleno 1, entonces se libera el palé, y cuando el palé deja de ser detectado por el detector inductivo es cuando ya finaliza el proceso. Entonces, como veis, es una estación que, a pesar de tener cierta complejidad, porque son 3 cintas que transportan una cinta transporta pieza y 2 cintas transportan palet, que son sujetos y luego sueltos, una vez que activamos la entrada correspondiente, en realidad es una estación bastante más simple incluso que las otras, porque si lo estudiamos desde el punto de vista de 3 grafes diferentes dentro del mismo bloque, pues son grafes lineales muy sencillitos, ¿vale? Es dejar pasar pieza hasta que hasta que llega este detector, y luego cuando deja de ser detectada por este detector se inicia otra vez el ciclo. Y aquí el palé, cuando es detectado por aquí, al poner en marcha este proceso se pone en marcha la cinta. Cuando aquí llega un palé a este detector inductivo, se activan los topes durante un corto espacio de tiempo suficiente para que el palé se sitúe debajo de la garra que le acaba sujetando, ¿vale? Únicamente deciros una última precisión, y es que la velocidad de simulación aquí es muy importante, porque, por ejemplo, ¿ves? Yo he vuelto a cambiar aquí la velocidad de simulación a 10 milisegundos por intervalo de simulación para que sea lo suficientemente rápido, porque de esta forma, pues, si va funcionando solamente un palé, pues le da tiempo a la garra sujetarlo en este hueco que he creado aquí sin desplazarlo ni transportarlo de manera que quedaría fuera de control. Fijaros bien cómo lo que os ocurre si la velocidad es menor,
Si yo pongo aquí una velocidad menor, o simplemente no una velocidad menor, fijaros bien, si yo suelto los dos palets y funcionan a la vez, que ya marchan con una velocidad menor, ¿veis? Como no va a quedar bien sujeta la garra, la aplasta y no funciona bien el simulador, ¿vale? De algún modo, mira, ¿ves? Aquí este se me escapa, este otro sí que lo sujeta, pero no funciona bien el simulador. Entonces, bueno, para simular los otros tenéis que soltar primero uno y luego el otro, porque concretamente el de abajo, pues, veis, queda mal, no lo ha sido sujetado, tendría que dar yo de aquí, y bueno, y ya no funcionaría exactamente igual. Sin embargo, si va a la velocidad adecuada, que pueden ser, ya digo, 10 milisegundos por intervalo, como mucho, pues el tiempo sí que es suficiente para que coja bien la garra. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente es esto. Esta es la estación que espero que no tengáis demasiados problemas para poderla probar y programar. Porque ya digo que a pesar de todo, yo creo, bajo mi punto de vista, de las tres la más fácil, básicamente, porque son estudiando el problema desde el punto de vista de la división de los sistemas. Son tres sistemas básicamente separados. ¿De acuerdo? No dependen el uno del otro. Puede salir primero el primer palé, luego el segundo, puede salir la pieza. Son independientes. Por lo tanto, se han de considerar y programar como graphics independientes. Dentro del mismo bloque, ya digo, dentro del mismo bloque de graphics, es decir, aquí hay un graphics FB1 que tiene tres cadenas. ¿Vale? Lo vais a ver aquí. Tiene tres cadenas. Cadena 3, cadena 1, cadena pieza en cinta, cadena 2, cinta 1 y cadena 3, cinta 2. Entonces tenéis que hacer tres cadenas, muy sencillitas las tres, y cada una es así con su etapa inicial. Bueno, yo creo que ya os he dado bastantes pistas, de manera que podéis hacer la prueba y la programación sin mayores problemas, ¿no? La emergencia también para instantáneamente. Vamos a ver para que no me ocurra el mismo problema que el anterior. Yo creo que en este caso la emergencia es normalmente abierta, ¿vale? En este sí que es normalmente abierta. Recordar que en la estación 2 era normalmente cerrada, la estación 1 era normalmente abierta y aquí también el contacto de la seta es normalmente abierto. Por lo tanto, la programación ha de ser directa. No hay que invertir ninguna de las intervenciones de la seta de emergencia. Ya sabéis que para hacer parar y seguir como sistema de emergencia, que es lo que se plantea en estas estaciones, es poner la emergencia en la transición y en las acciones asociadas. Aquí no hay problema con ninguna acción asociada que haya que dejar terminar. Esto se para instantáneamente. Al pulsar emergencia, el sistema para instantáneamente, que es como tiene que ser la emergencia, y en esta estación y en todas, y cuando soltamos emergencia el sistema continúa. Lo mismo pasaría con el palé 1, con el palé 2, ¿vale? Yo paro y para instantáneamente y al volver a dar continúa, ¿vale? O incluso pararía en la cadena esta, en el momento que yo pulso emergencia el sistema para y después continuaría. Soltamos pieza, a pulsar emergencia para y al soltarla continúa el sistema. Bueno, pues nada más, sencillamente que esta es la última práctica y a ver si las podéis terminar. Tenemos hasta finales de mes. Hasta el día 3 es vuestra evaluación y después la primera evaluación ordinaria y después la segunda evaluación ordinaria, que sería lo que otros cursos ha sido el año pasado, otros cursos ha sido la evaluación de septiembre, sería el 17 de junio. Entonces, entre el día 3 o hasta el día 3 o hasta el día 17 de junio tendréis tiempo para terminar todas las prácticas. Ya digo que debido a la situación en la que nos encontramos, no habrá exámenes ni de la unidad 3 y 4 como lo tuve programado en su día, ni de la unidad 5 como también estaba programado. Entonces no va a ser tampoco difícil aprobar si me entregáis todas las prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, seguir adelante porque lo tenéis fácil y posiblemente otros cursos no sea tan fácil, porque otros cursos, ya digo, mientras que seamos cursos presenciales, habrá exámenes de la unidad 3 y la unidad 4 y de la unidad 5 que me faltaría por hacer y este año no lo voy a hacer, repito, este año no va a haber exámenes de la unidad 3 y la unidad 4 y de la unidad 5, por tanto es una oportunidad para que todos podáis aprobar sencillamente entregándome las prácticas, tanto en el módulo
en este módulo que es SSP, y también algo semejante ocurrirá con el módulo SEN y con el módulo SP. Los últimos exámenes que tenía programados para hacer pues no se van a hacer, con lo cual tendréis que, para probar solamente tenéis que entregarme las prácticas y la documentación correspondiente a las prácticas. En SEN y SP son las memorias y en SSP pues es la documentación que se os pide en la hoja de prácticas, es decir, los grafos de los 3 niveles y la tabla de variables. Hablando de la tabla de variables, voy a mostrarosla otra vez, aunque ya os la he puesto anteriormente. Estas serían las entradas de la estación 4, donde tenemos la emergencia, que es normalmente abierta, lo pone aquí, el pulsador de marcha, el interruptor individual integral, que este no se utiliza, ¿vale? El interruptor reset, que tampoco se utiliza, el inductivo después de pieza de cilindro de plazo, que tampoco se utiliza en esta práctica, es decir, este inductivo de aquí sería concretamente este. Pero para esta práctica de este curso no se utiliza, se utilizará para el curso que viene, cuando ya trabajando con el programa del robot sí que soltemos piezas de plástico y piezas metálicas y se tengan que distinguir. En este caso, este detector de aquí que estoy señalando, que es el inductivo pieza después del cilindro de paso, este no se utiliza. No usado en la práctica, bueno, en la práctica 9.4 sería la práctica 6.4 realmente. El 125.1 y 125.2 son los inductivos del carro 1 y el carro 2, que son estos dos inductivos del carro 2 y del carro 1. El 125.4, que es el interruptor automático o manual. Si está en uno, si está en automático, pues el ciclo es automático, si está en manual, el ciclo es manual. Recordad que para funcionar en automático, como en esta como en las otras prácticas anteriores, hay que colocar el interruptor y dar el pulsador de marcha. No basta solamente con colocar el interruptor y que se pone en funcionamiento, sino colocar el interruptor y accionar el pulsador de marcha. Luego tenemos los capacitivos de la cinta servidora de piezas, que es el capacitivo después del cilindro de paso, que sería este, el final de la pieza, y el capacitivo antes del cilindro de paso, que sería este. Os recuerdo que para que este cilindro se abra, tiene que haber una pieza aquí y no haberla aquí. Tiene que estar activado este y no estar activado este. Entonces el cilindro este se abre durante unos 650 milisegundos más o menos. Luego tenemos las dos entradas que servirían para soltar los palés, para avisar al autómata, al sistema, al programa en definitiva, que está lleno el palé 2 o que está lleno el palé 1. Y en cuanto a las salidas, ¿qué salidas tenemos? Pues lo tenemos aquí. El bloqueo del carro 2 y bloqueo del carro 1, que serían estos dos, la garra 2 y la garra 1, ¿vale? Estos serían la garra 2 y la garra 1. La otra salida, que es el 124.3, que es PC, que son los topes, paro de carro o topes, que son estos dos que actúan con la misma salida. Estos dos se levantan esperando a que llegue el carro y pueda bajar la garra. Cuando está bajada la garra, los cilindros estos se tienen que recoger. Las cintas largas, CL, que son estas dos cintas que funcionan a la vez, con la misma salida. La cinta de los carros, aquí lo llama cintas largas, bueno, y aquí al 125.4 lo llama cinta corta. Yo lo hubiera llamado, bueno, pues cinta servidora de piezas y cinta de transporte de carros, ¿no? La cinta corta, lo que aquí llama cinta corta, el 124.5 sería esta cinta de aquí. Y las cintas largas, pues son estas dos, ¿vale? Luego tenemos el cilindro pasapieza, que el cilindro sería este, es un mando monoestable. El cilindro en reposo está extendido y cuando lo activo lo que hace es recogerse, ¿vale? No es que cuando lo activo se extiende, en reposo está extendido, esto que quede claro. Y cuando se activa ese cilindro pasapieza, que sería este de aquí, pues entonces se recoge para que la pieza pueda pasar. Pieza en cinta, que sería la salida que tengo que activar cuando haya aquí una pieza, ¿vale? Se activaría esta salida. Aquí lo he puesto como un letrero que se enciende. Bueno, pues es simplemente una salida del autómata que da el aviso. Esta salida, ya digo, puede ser un piloto luminoso que avise a un usuario que hay una pieza en cinta, o simplemente una salida que vaya conectada con un robot para que el robot sepa que hay aquí una pieza en cinta. Entonces, cuando haya aquí una pieza, vuestro graphic tiene que activar esta salida. Cuando deje de ver pieza, pues esa salida debe dejarse de estar activa. Y por último sería la salida llenar palé 2, que es análoga a la salida llenar palé 1, ¿vale?
son General Palé 2, que son estas dos salidas. General Palé 2 se activaría esta, cuando haya aquí un palé sujeto con la garra, se activaría esta salida. Y General Palé 1 se activaría esta salida cuando haya aquí un palé sujeto con esta garra también. Y bueno, nada más, es, ya digo, último trabajo y espero que lo podáis terminar con éxito.